Pero uno de los temas, Ricardo, que tiene que ver un poco con algunos lugares que también se usaban para veranear, los cercanos al río, que están muy complicados, Exactamente. Y una de las cosas que nos está llamando la atención a todos, los que no vivimos el año 1944, por lo menos, ¿no? Porque dicen que, claro, esto de la bajante del río Paraná, no se producía una bajante como la que estamos viviendo ahora desde el año 1944, y esto es lo que está despertando la alarma de muchísimos de los especialistas, de mucha industria vinculada al río Paraná y todo lo que tiene que ver, ¿no?, con este ecosistema que está alrededor del Paraná, que pasa con los peces, ¿no? Sí. Que habitualmente están con una bajante tan pronunciada. Y para hablar de esto estamos en comunicación con una de las especialistas que más conoce de tema, por lo menos de todo lo que tiene que ver con el mundo, con el tema ecológico, que es Irene Weiss, que es bióloga graduada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y especialista en ecología y evaluación de los impactos ambientales. Además es divulgadora científica, divulga muy bien la ciencia y es docente de la UBA. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Hola, Ricardo, gracias por la presentación. No, sabes que te tengo desde hace muchísimo tiempo. Cuando yo empecé a cubrir, recuerdo, ¿no?, de tu nombre, los primeros, yo empecé con temas de ecología, de ciencia hace muchos años, y vos siempre estuviste ahí con estos temas, ¿no? Bueno, Irene, contanos. Sí, tal cual, lo mío también. Claro, no le ayudaste mucho a Irene, Ricardo. No, y bueno, somos más o menos de la misma generación. No tengo ningún problema con mi edad, Geraldine, porque además nadie me da la edad que tengo cuando me ven. Tengo 64 años, 64. Exactamente. Son más de 50 años porque desde la adolescencia que me preocupan estos temas, así que imagínate. Sí, bueno. No, pero en serio, Irene, me acuerdo cuando empecé, porque yo empecé a cubrir más que todo ciencia y medio ambiente, y estábamos en la agenda, ¿no? Todavía teníamos esta agenda que íbamos anotando, y entre los periodistas nos íbamos pasando los datos de las personas que más sabían, ¿no?, de temas de ecología. La agenda de papel, el índice de agenda de papel, le decimos a Era de papel, era de papel, y le vamos a decir al millennial que no conoce que había unas agendas electrónicas en esa época. ¿En serio? ¿Te acordás? Sí, eran unas agendas electrónicas. A mí se me rompió una, es la que se manejaban con ese palito de metal. Se me rompió una de un golpe, se me rompió una plaqueta y nunca pude recuperar del backup. Total. Ahí está. Bueno, pero vayamos al río Paraná, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Primero, ¿cómo está? Describinos un poquito la situación, ¿no? ¿En dónde está el nivel de agua? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, ¿y por qué se produjo esta bajante histórica? Mira, el nivel del agua realmente es dramático, como ustedes bien decían recién, desde el año 44, o sea, hace 77 años que no se veía este nivel. En realidad es una combinación de varios factores. Por supuesto, el ser humano tiene mucho que ver, no es solamente la niña. La niña es el fenómeno opuesto al del niño, que es cuando hay muchas lluvias en nuestra zona. Nosotros en el verano 2020-2021, o sea, hace pocos meses, tuvimos este fenómeno de la niña, que es cuando viene una gran sequía, pero en realidad hay otros factores que tienen que ver con el manejo de los embalses aguas arriba en territorio brasileño, con la gran deforestación de la cuenca. O sea, es que el Paraná es la segunda gran cuenca de América del Sur, no la tercera, porque algunos libros de geografía tienen errores, dicen que primero viene el Amazonas, después el Orinoco y después el Paraná, y eso no es así, porque los ríos se miden por la extensión no por el caudal de descarga en el mar, que en ese caso el Orinoco supera al río al Paraná, en la cuenca del Plata, pero sí en la extensión el Paraná es mucho más largo, tiene casi 5.000 kilómetros de largo desde las nacientes en el macizo central brasileño. Vos imaginate que Brasil tiene una cantidad enorme de presas hidroeléctricas en la misma cuenca, en el río Tieté que pasa por San Pablo, en el Paranaíba, en el Paranapanema, en el río Iguazú, aguas arriba de las cataratas, y entonces todo eso hace Itaipú, ni hablar, Itaipú está a 16 kilómetros aguas arriba de la frontera argentina. Entonces todo eso, cuando falta agua y ellos la retienen, hace que a nosotros nos falte. A eso se le suma la falta de lluvias, más el sobredragado, porque no te olvides que el Paraná se está usando como
Sí, como la hidrovía, ¿no? Claro, el sobredragado para los grandes buques. Claro. Además, bueno, eso produce un derrumbamiento de las márgenes, de las riberas. Mal dicho, costaneras. Ya que estamos en la radio de la UBA, voy a hacer una aclaración porque es un error muy común de los economistas y de otra gente que me merece todo mi respeto, pero que de ecología acuática no saben nada. Todo lo que nuestros, digamos, en nuestros ríos se llama la costanera, incluso en el estuario acá del Plata, en Buenos Aires, esto tendría que llamar la ribereña, porque costa es de mar, ribera es de río, de estuario, entonces la costanera de Rosario se tendría que llamar también la ribereña. La ribereña. En la ribera de Rosario se derrumbó ayer, creo, o antes de ayer, un pedazo enorme del centro cultural que está en el Parque Independencia, que ya no es la primera vez que pasa. ¿En el Parque Independencia? Sería... hay un centro cultural que está... Sí. Hay un centro cultural que está en la ribera... en la ribera. En la ribera del río Paraná, el Parque Independencia. Claro, porque el Parque Independencia está más adentro, claro. Sería el que está sobre la ribera, claro. Sí, no, pero tiene, ahora me confundí el nombre, ahora me voy a acordar el nombre del centro cultural. Pero bueno, de ese centro cultural que está en la ribera, es el único centro cultural que está en la ribera. Y se derrumbó, bueno. Y después, bueno, tenés otros problemas que tienen que ver con la acción del ser humano, que, digamos, primero, todo el mal manejo de la deforestación, o sea, por el avance de la frontera agropecuaria. Cuando vos deforestás, vos pensás que, por ejemplo, el estado de San Pablo, no la ciudad, sino el estado de San Pablo, que es parte de la cuenca del Paraná, deforestó en más de un siglo, más o menos en un siglo y medio, el 97% de su floresta, o sea, lo que se llama la floresta, que es la selva. Quedó un 3% nada más. Entonces, ¿cómo? Eso para distintos usos, pero sobre todo para la agricultura y la ganadería. Entonces, ¿cómo vas a manejar el tema de la erosión que cae de golpe al río, te produce aluviones tremendos y después el efecto contrario, que son dos caras de la misma moneda, la sequía? O sea, lo que va a pasar ahora, de ahora en más, y esto, digamos, se combina con un fenómeno natural, que es el cambio climático, que tampoco tiene mucho de natural, porque nosotros intervenimos mucho para que se produzca el cambio climático. Va a haber eventos más extremos, ¿no? Va a haber mayores crecientes cuando venga la creciente y bajantes muy extremas como esta que estamos viviendo, ¿no? Ahora, Irene, entonces para precisar el tema de las causas, porque en las crónicas se habla mucho de que hubo menos lluvia en Brasil y que eso es lo que está ocasionando la bajante histórica. Ahora, por lo que vos me decís, es una combinación, ¿no? Entre la menos lluvia y cómo se están manejando las represas en Brasil. Es una combinación de factores, totalmente. ¿Sabes qué me acordé? Porque el Parque España, no Parque Independencia. Me confundí porque hace un rato estaba mirando mirando en televisión que mostraban que en Parque Independencia la gente no usaba chalecos salvavidas en el lago, viste que hay unos barquitos. Entonces se me cruzó Independencia, no, Parque España, perdón, ahora me acordé. Entonces, bueno, ese es el muelle del Centro Cultural que se derrumbó, ¿no? Pero que no es la primera vez, como te decía recién. Y la combinación de factores es, digamos, es múltiple. Hay muchísimas cosas, o sea, está lo que te acabo de decir, más, bueno, por supuesto, el ciclo de sequía e inundación, que es lo que te decía, que son dos caras de la misma moneda, los cambios en el uso del suelo, los incendios, no sé si viste que hubo quemas intencionales. Sí, los estuvimos hablando de esos temas. En el último año y medio, más o menos, 2 años. Sí, las quemas, bueno, nunca se vio digamos, la cantidad de focos intencionales como estos últimos 2 años, sobre todo en pandemia, porque parece como que nadie controla. Exactamente. Y bueno, es un desastre. Justamente yo intervine en pandemia, la gente de Rosario tomó la iniciativa, César Limonta, que es un gran productor escenotécnico, yo te comentaba cuando charlábamos para esta nota, hicimos una intervención lumínica, que yo hice la evaluación de impacto ambiental para que se generara un videoclip que se viralizara, que realmente se viralizó, y con drones, o sea, con todo original, ¿no? Con canción original de Rubén Goldín de la Trova Rosarina, con los mejores iluminadores de la Argentina, viste, que ya que estaban parados porque no hay espectáculos, bueno, todos colaboraron.
y la verdad que ahí se ve la magnitud del desastre, ¿no? 300.000 hectáreas quemadas, un desastre. Okay. Y ayer yo tengo gente conocida que vive en la zona de Zárate y me mostraban por videollamada los focos a pocos kilómetros de su casa. Así que todavía hasta el día de hoy están ardiendo, un desastre. Eso, imagínate que eso agrava todavía más el problema, porque no hay agua para apagarlo. Exacto. Estamos hablando con Irene Weiss. Estamos hablando con Irene Weiss, que es bióloga graduada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, especialista en ecología y evaluación de impactos ambientales. Estamos hablando sobre la bajante histórica del río Paraná. Irene, estuvimos hablando un poquito de las causas, ¿no? Bueno, estas múltiples causas, ¿no? Múltiples factores. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias, ¿no? Tanto para el ecosistema como para nosotros, ¿no? Para los seres humanos. Mira, digamos, esto es una verdadera emergencia hídrica, aunque esté o no esté declarada formalmente, no importa, o sea, eso ya es así. Justamente ayer el INA, que es el Instituto Nacional del Agua, acá de la Argentina, sacó un informe donde detalla claramente digamos, las perspectivas que no son para nada buenas. O sea, es que Rosario, por ejemplo, tiene mediciones hidrométricas desde fines del siglo XIX. Y ahí así es como podemos saber que esto está como la bajante histórica del 44, ¿no? Que hablábamos antes. Yo acá tengo, mira, si me permitís un segundo, voy a abrir el informe de INA, te voy a leer, dice: el INA informa, esto es de ayer, ¿no? Prevalece una tendencia descendente en todas las secciones del río Paraná en territorio argentino y continuará predominando en los próximos 3 meses. Este mes es especialmente crítico, con afectación a todos los usos del recurso hídrico, los usos del suelo, exigiendo especialmente la captación de agua fluvial, dice fluvial, pero está mal, tiene que decir pluvial, es un error que se ve que fue del corrector de ellos, ¿no? Agua pluvial, porque están pidiendo que la gente junte agua de lluvia. Para consumo urbano, porque las tomas de agua se van a quedar sin agua en la mayor parte de los puertos ribereños que dan sobre el Paraná, ¿no? De la Argentina, así que es un desastre, la verdad que pero es un Rosario, desastre. Por ejemplo, ¿Rosario se va a quedar sin agua potable? Sí, estoy en contacto permanentemente con la gente de Rosario y ya están ahorrando agua desesperadamente. Ya le pidieron a los porteros que no baldeen las veredas, que la gente no lave los autos, que traten de ahorrar todo lo que puedan porque está muy bajo el nivel de la planta potabilizadora, ¿no? Claro. Y perdón, ¿en Rosario solo o esa zona o qué otras zonas deben? No, todas las provincias que dan tanto de la margen derecha como izquierda sobre el río Paraná de la Argentina, ¿no? Tenés todos los puertos importantes. Lo que pasa es que en la zona de Rosario es donde se va a ver más el efecto, porque vos ahí tenés que el río se empieza a subdividir, viste que vos tenés todo el valle de inundación, tenés las lagunas isleñas que están secas del lado de Entre Ríos, y entonces cuando el río ya se empieza a dividir, y en el delta viste que se divide en 3, tenés muchos canales, pero tenés principalmente el Paraná Agua Azul, Paraná de las Palmas y el Paraná Miní, y ya tienen el río tiene casi la tercera parte, o sea, mucho menos de la mitad del agua que tenía, y lo que era una esponja, que son las lagunas isleñas dentro del delta, ya no pueden funcionar como tal, o sea que ni siquiera tenés agua de reserva. Es realmente grave, la situación es grave. Sí, acá el gobierno había pedido limitar el consumo de agua en 7 provincias: Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Misiones y la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Exacto, eso le contesta lo que me decía recién Geraldine. Vos sabés que el Yacyretá hizo un reporte hidrológico también ahora estas últimas semanas y dijo que este es el segundo valor de caudal mensual medio más bajo de los últimos 120 años, o sea, ya se va más atrás de los 77, ¿no? Se remontan a mayo de 1914. Así que, además, hay otra cosa, que nosotros tenemos un sistema interconectado nacional que no, digamos, adolece bastante de energía hasta que la gente empiece a usar energías renovables. Entonces, hay muchos problemas operativos en centrales térmicas, por ejemplo, en Vuelta de Obligado, la de San Martín, San Nicolás, o sea, las centrales térmicas que están ahí necesitan agua para refrigerar sus sistemas. Entonces, cuando vos no tenés agua, vos sabés que por eso las centrales de este tipo tienen, como la que está acá en el Riachuelo, en la desembocadura del
del Río de la Plata, vos necesitas lo que se llama la pluma térmica. Sale agua caliente de la central y entra agua fría para refrigerar la planta, porque si no, no puede operar. Entonces, si vos no tenés agua, ¿cómo haces? Lo mismo pasa con las centrales nucleares, como Atucha 1 y 2, que están también a orilla del Paraná, en la zona de Zárate, ¿no? Terrible, ¿no? No, es terrible, o sea, todo se frena. Se frena los barcos, se frena todo. Irene, lo más importante para hacer medidas que se debiera tomar, más allá de declarar la emergencia hídrica, ¿qué es lo que hay que hacer para revertir esto? ¿Se puede hablar con otros países para que liberen el agua, por ejemplo? Y mira, yo creo que la Cancillería está trabajando con Brasil. Entiendo que están viendo. Lo que pasa es que ellos también tienen un nivel muy bajo, sobre todo en la parte digamos, el estado de Paraná, el estado de Santa Catarina, o sea, los que están más cerca de nosotros, ¿no? Río Grande do Sul, o sea, ellos, mira, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de este problema, porque hay mucha gente que no se está dando cuenta digo en general, ¿no? Gente que mira para otro lado, o que nunca, no sé, decidieron no mirar esto, lo mismo que ahora se están acordando de las quemas cuando hace 2 años, que es un problema muy acuciante, ¿no? Lo que dice el INA es que realmente el INA por primera vez, digamos, muestra un informe con mucha preocupación y dice que hay 3 casos, publicó 3 escenarios en realidad el INA, 3 escenarios hídricos, ¿no? En los 3 casos, ellos adelantan que el nivel del río puede ser todavía más bajo que el menos 1,04 metros que se midieron en el año 44. El nivel más bajo que se registró fue en el hidrómetro del puerto de Santa Fe, que fue en 1905. Después viene ese de 1944. Y ayer el río midió ahí mismo en Santa Fe menos 0,003 metros. Eso es terrible. O sea que vos podés cruzar el río caminando prácticamente, ¿no? Impresionante. O sea que en Santa Fe capital, digamos, el nivel más bajo en los últimos 52 años. Eso es lo que dice el INA. Y con respecto a estos escenarios, bueno, el pronóstico puede ser o menos 1,07 metros, menos 1,15 metros o menos 1,47 metros, que sería el escenario 3, que sería el peor, que es al que nos estamos aproximando, ¿no? Y realmente se muestran preocupados, o sea, si dieron a conocer ese informe es porque la cosa es grave, porque si no hubieran hecho nada. Bueno, a tomar conciencia entonces hablan incluso de holocausto ambiental, no el INA, digamos, las ONGs de la zona hablan de holocausto ambiental. Impresionante. Bueno, Irene, muchísimas gracias por este tiempo por nosotros y bueno, por hablar de este tema. No hay problema. Pido perdón a los rosarinos por confundirme recién. Se me cruzó Parque Independencia con Parque España. Y yo mirá que conozco Rosario, las veces que estuve en Rosario, trabajé ahí y estuve 2 años haciendo mi tesis, pero estaba justo mirando una cosa en el noticiero y bueno, se me cruzó el nombre. Cosas de la edad, me van a disculpar. Bueno, muchas gracias, Gracias por todo. Les mando un beso, gracias a ustedes. Un beso grande a todos. Fue Irene Weiss, bióloga graduada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y especialista en ecología.